Un vecino apuntó una cámara directamente hacia la ventana de mi dormitorio y me está espiando. Hablé con la policía y me dijeron que, legalmente, él tiene derecho a grabar lo que quiera. Aún así, estoy convencida de que también tengo algún derecho a la privacidad. Cuando la policía fue a hablar con él sobre la cámara, apenas la movió 1 milímetro hacia la calle. Un mes después, la cámara volvió a estar dirigida justo hacia mi ventana. Mi casa está a unos 15 metros de la suya. Es evidente que la cámara apunta directamente a mis ventanas. Además, me amenazó cuando fui a pedirle personalmente que la moviera. Me dijo, mi casa, mis reglas, y agregó que tenía una grabación donde supuestamente, yo lo insultaba con una palabra que empieza con N. Jamás dije eso. Solo quiero que la cámara no apunte hacia mi ventana. Estoy convencida de que incluso puede oír lo que ocurre dentro de mi casa. ¿Qué opciones tengo? ¿Puedo poner algún tipo de barrera en mi terreno para bloquear la vista de la cámara? La verdad, creo que eso es lo único que me queda por hacer. Actualización 1. Desde que escribí aquí la última vez, han pasado muchas cosas. En los comentarios mencioné que, básicamente, mi vecino utiliza el ruido para hacerme la vida imposible. Empecé a llevar un registro detallado de cada incidente, hora, fecha, descripción y si llamé a la policía, casi siempre lo hice. Comenzó a surgir un patrón inquietante, hacía ruidos aleatorios todas las noches. Después de cada incidente grave, llevaba un informe escrito a la comisaría local. Las autoridades comenzaron a considerar presentar cargos por incumplimiento a las normas de ruido basándose en mis quejas. Llevé mi registro de 3 páginas y 7 declaraciones firmadas, pero me cansé de esperar a que la policía hiciera algo al respecto. Gasté $95 en los documentos necesarios para solicitar una orden de restricción contra el vecino por molestar intencionalmente. Especifiqué que su cámara apuntaba hacia la ventana de mi dormitorio y mencioné los ruidos constantes. La policía le entregó la orden provisional ese mismo día. Como era de esperarse, los ruidos se intensificaron antes de la audiencia. Me llamaron a testificar en el juicio y llevé como testigos al antiguo dueño de mi casa y al vecino del otro lado para que hablaran sobre los ruidos. El acusado no se presentó. Ya tenía acumuladas multas por $1.250. Su abogado llegó 1 hora tarde y el juez, de forma indulgente, aplazó la audiencia 1 mes. Me sentí muy frustrada. Luego llegó la fecha de la audiencia por la orden de restricción. Otra vez, él no fue. Su abogado pidió más tiempo para revisar el caso. El juez reconoció su derecho constitucional a defenderse y aplazó la audiencia otro mes. Otra decepción. Mientras tanto, los ruidos continuaban, y tratábamos de grabarlos con el celular. Era difícil porque eran sonidos breves que ocurrían al azar durante la noche. Finalmente llegó la segunda audiencia por el acoso. Esta vez, el vecino apareció y se sentó en la última fila. Cuando fue nuestro turno, presentamos el registro, las declaraciones y los vídeos como evidencia. El abogado del vecino intentó que el juez rechazara el registro alegando que no lo conocía antes del juicio. El juez lo mandó al demonio. La única defensa del vecino fue que trabajaba hasta tarde y no podía estar despierto para molestarnos, y que en realidad éramos nosotros los que hacíamos los ruidos. Entonces mencionamos que él tenía una cámara apuntando directamente a nuestra casa y que debería tener muchas grabaciones si realmente fuéramos nosotros. El juez nos dio la razón y aprobó la orden, nada de ruidos, nada de cámaras apuntando hacia nosotros o nuestras ventanas, y el vecino no puede acercarse a menos de 7 metros de nuestra propiedad. Ese día inmediatamente giró la cámara que apuntaba a nuestra ventana del dormitorio. Fue un alivio. Por fin conseguimos algo de tranquilidad. Después llegó la audiencia por incumplimiento a las normas de ruido. Solo fue su abogado, quien logró un acuerdo con el fiscal, pagar una multa a cambio de no apelar, mantener la orden de restricción, y anular 2 multas más. No fue ideal, pero aceptaron. Y todo quedó tranquilo, por un tiempo. Casi un mes después de que la orden entró en vigor, volvió a comenzar todo. Los ruidos regresaron y la cámara empezó a girar poco a poco otra vez hacia mi ventana. Esta vez, la policía notó algo más alarmante. Había una luz roja parpadeando tras la ventana polarizada del vecino. Al iluminarla con una linterna, vieron una lente. Resultó que, todo ese tiempo, tenía una cámara dentro de su habitación, apuntando directamente a mi ventana, incluso con la orden vigente, y probablemente desde mucho antes. La policía nos dijo que mantuviéramos la calma y que no nos preocupáramos, pero ahora estaban buscando activamente una orden de registro para confiscar todo el equipo que generaba ruido y retirar las cámaras, ya que él había incumplido la orden judicial. El fin de semana siguiente, arrestaron al vecino. Estábamos sentados en nuestra terraza mientras los oficiales desmontaban las cámaras y sacaban uno por uno los altavoces, megáfonos y demás cosas de su casa. Dijeron que la habitación donde estaba la cámara tenía una capa de aislamiento acústico de 120 centímetros y que la puerta principal estaba completamente bloqueada. Lamentablemente, solo confiscaron el equipo y al final todo le sería devuelto. Al vecino lo liberaron al día siguiente. Y como no tenían una orden para incautar sus discos duros, no pudieron acusarlo de voyerismo.
A pesar de mis reclamos, los oficiales incluso mencionaron que habían visto en su laptop grabaciones mías y de mi esposo. Al menos me consuela que los ruidos pararon, y hasta donde sé, ya no hay más cámaras ocultas. Me alegra poder contarles todo esto. Aunque estoy segura de que esto aún no ha terminado. Actualización 2. Ya ha pasado casi un año desde que vivimos esa pesadilla con nuestro vecino. Hace casi un año conseguimos que se emitiera una orden de alejamiento. Ese verano fue arrestado por incumplir lo ordenado por el juez, y parecía que había dejado de hacer ruidos y usar cámaras. Pero algo volvía a gestarse detrás de puertas cerradas. A comienzos de noviembre, una noche, un policía tocó a nuestra puerta. Preguntó si habíamos escuchado disparos. No oímos nada. Poco después dijo que la llamada había venido de nuestro vecino. Ellos ya conocían nuestra situación, pero afirmaron que debían responder a cualquier reporte de disparos. Con lo vivido antes, no me sorprendió que volviera a pasar algo. Al día siguiente, un patrullero se estacionó frente a nuestra casa. Pensé que alguien volvería a preguntar por los supuestos disparos, pero nadie vino, y el oficial permaneció más de una hora observando nuestra casa. Escribí al policía que llevaba nuestro caso. Me dijo que el vecino estaba llamando al 911 todos los días, dando nuestra dirección y reportando disparos. Cuando recibí esa respuesta, ya había pasado una semana. Cada maldito día ese hombre salía de trabajar, comía, hacía sus cosas y luego llamaba al 911 diciendo que habíamos disparado. El policía dijo que intentaría averiguar si eso podía considerarse como acoso por medio de terceros. Llegó el año nuevo, y a inicios de enero, volví a escribirle al oficial. Me respondió que el fiscal de la ciudad quería tener una llamada conmigo para ver qué hacer. El fiscal me dijo que el vecino seguía llamando al 911 cada día, incluso esa misma mañana, justo cuando teníamos programada la reunión. Contactaron a todos los demás vecinos para confirmar si alguien había oído disparos, y les pidieron confirmar que de nuestra parte no pasaba nada. Planeaban presentar cargos por uso indebido de los servicios de emergencia. Parte del acuerdo que el vecino consiguió tras su arresto en verano era evitar la cárcel si mantenía buena conducta. Ahora las autoridades estaban considerando revocar ese acuerdo. Ya pasó la audiencia preliminar y el caso fue postergado un mes más. Me preocupa que el vecino siga alargando el proceso indefinidamente. Nuestra orden por acoso está por vencer y tendremos que llevarlo nuevamente a juicio, gastar más dinero. Todo empieza a parecer que no hay salida de esto, y honestamente, el último aplazamiento me desanimó muchísimo. Lo único que puedo hacer por ahora, como víctima y testigo, es esperar. Actualización 3. ¿Recuerdan que dije que el fiscal estaba completamente comprometido a ayudarnos a resolver esto? Pues todo cambió. Se suponía que pronto habría otra audiencia preliminar luego del aplazamiento. Me comuniqué con el fiscal para saber qué pasó y me informaron que estaba de licencia prolongada y que le había pasado el caso a otro fiscal. Bueno, puede pasar. Me dieron el contacto del nuevo fiscal. Le escribí un correo para saber el estado del caso, y no obtuve respuesta. Pasaron 2 semanas y envié 2 correos más, pero nada. Incluso contacté a un asistente del fiscal, y tampoco respondieron. Silencio total. Decir que estoy decepcionada es poco. No sé qué hacer. Al principio todo marchaba bien, el fiscal tenía voluntad de hacer justicia y yo sentía que estaba en buenas manos. Ahora ni siquiera puedo comunicarme con nadie. No es normal, porque antes siempre me llamaban o respondían los correos. Mientras tanto, mi vecino empezó a colocar grandes contenedores de basura con tapa a lo largo de la cerca. No tengo idea por qué lo hace, pero me pone muy nerviosa. Siento que estoy perdiendo la paciencia. Solo quiero que todo esto termine. Y ahora que incluso las autoridades están en silencio, todo se siente aún peor. ¿Qué se supone que debo hacer? Actualización 4. El fiscal me llamó y me dijo que, como era de esperarse, no quieren que el vecino se declare culpable de todos los cargos. En lugar de ir a prisión, el abogado del vecino pide 30 días de arresto domiciliario. Básicamente, que siga haciendo lo que ya hace, quedarse en su casa sin salir. El juicio se volvió a aplazar, esta vez para julio. Y para colmo, justo en esas fechas nos vamos a otro estado. Le dije al fiscal que no estaríamos disponibles para testificar. Ya no tengo fuerzas ni ganas de seguir en esto. Gracias a todos por su apoyo. El sistema judicial nos falló. Actualización 5. Hola a todos. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de esta locura. Mi vecino se declaró culpable de 3 de los 19 cargos por uso indebido de los servicios de emergencia y de otro más que nunca me explicaron. Ahora tiene prohibido hablar conmigo o con mi esposo, o molestar a cualquier persona en mi propiedad. Además, el juez ordenó que se le realizara una evaluación psiquiátrica, algo que sinceramente, debió haber sucedido desde el inicio de todo esto. Espero que si llega a incumplir alguna de las condiciones impuestas, finalmente termine en prisión. Ahora tenemos una nueva preocupación. Hoy vimos al vecino parado afuera, observando con atención el cartel de se vende que acabamos de poner. No es broma. Tal vez suene a paranoia,
pero mi agente inmobiliario nos llamó para avisar que alguien se había apuntado para visitar la casa hoy a las 6 de la tarde. No le contamos nada sobre la situación con el vecino porque sinceramente creímos que ya todo había quedado atrás. Los nuevos dueños estarán protegidos una vez se concrete la venta, pero preferimos no tentar al destino y dejar que el vecino sea quien rompa las reglas primero. En el fondo, estamos en la misma situación que los anteriores dueños de la casa. Nosotros también compramos sin saber nada, y en Washington la ley no obliga a revelar ese tipo de información. Nadie nos dijo nada. No tengo problema si el vecino quiere comprar la casa, pero solo pensar que va a caminar por nuestras habitaciones me pone los pelos de punta. Sé que el agente inmobiliario estará presente supervisando, pero una parte de mí teme que intente tomar fotos de nuestras cosas o hacer algo similar. Solo imaginar que ese hombre pueda entrar a nuestro hogar ya me está volviendo loca. ¿Qué hacemos? Mi esposo propuso vigilar desde el auto. Yo sugerí instalar una cámara oculta. Ambas ideas suenan un poco locas, pero en esta situación parecen las únicas sensatas. Solo tengo miedo de que si le cuento esto a la gente, todo se convierta en otro drama. Editado, no era nuestro vecino quien pidió la cita para ver la casa. Menos mal. Pero ahora tenemos instalada una cámara inteligente de Google, así que no se nos escapará nada. Actualización final. Después del último juicio, mi vecino decidió poner reflectores que apuntaban directamente desde su patio hacia la ventana de nuestro dormitorio. Para ese entonces ya habíamos vendido la casa y estábamos viviendo temporalmente en un departamento, preparándonos para mudarnos a una nueva casa, muy lejos de allí. Todos los días, exactamente a las 10 de la noche, encendía los reflectores que iluminaban directamente nuestro dormitorio. Ni siquiera el polarizado de las ventanas servía, la luz llegaba incluso al cuarto de invitados, donde mi madre se quedó una semana. La policía vino, tomó fotos, y pasó varias noches por la zona para verificar que los reflectores seguían encendidos. Según los términos del acuerdo que el vecino hizo con la fiscalía, tenía prohibido este tipo de comportamiento y no podía seguir acosándonos. Eso resultaría clave. Llamé a la policía y finalmente me citaron para ir a juicio como testigo. Llegó el día. La fiscalía pedía prisión, pero el abogado del vecino pidió un aplazamiento, diciendo que no había tenido tiempo de revisar la nueva información. Se lo concedieron. Una semana después fuimos a una audiencia especial con una jueza temporal. Fue un error. Hoy tuvimos la audiencia, y por segunda vez, mi esposo y yo tuvimos que faltar al trabajo para poder asistir. La jueza empezó diciendo que, como el fiscal no tenía un documento oficial del caso, no sabía de qué se trataba y no iba a continuar. Normalmente el juez titular sí está al tanto, pero esta era una jueza suplente. El fiscal insistió en que ese documento no era obligatorio y que el caso ya estaba en agenda desde hace tiempo. Pero la jueza respondió que, como no se habían presentado cargos formales y lo único que se pedía era restituir la pena de prisión que había sido suspendida, ella no veía motivo para intervenir. Leyó el acuerdo y dijo que la frase comportamientos similares le parecía muy ambigua, que debía ser eliminada. No entendía que tenía que ver apuntar con una luz al patio con lo que se había juzgado antes. Y encima añadió que en 2 horas tenía otra audiencia en Seattle y no pensaba escuchar mi testimonio. Y que como pronto nos mudaríamos, en su lógica, ya no había forma de que el vecino nos acosara. En fin, caso cerrado. Me puse a llorar del puro agotamiento. La fiscal me dijo que ya no estaba obligada a testificar y que iban a discutir el asunto con el juez titular. Me pidió que mantuviera el contacto. Cuando el vecino salió de la sala, levantó las manos como si celebrara. Como si supiera que volvería a salirse con la suya. Me rendí otra vez. Nos vamos, se acabó. Jamás podré decir lo que viví en un tribunal. Nunca voy a entender qué fue lo que hice para que este hombre no me dejara en paz. Nunca recuperaré esos 2 años de mi vida. Editado. Lo único positivo en medio de todo esto fue el informe policial que recibimos tras el allanamiento a su casa en verano. Resultó ser un pervertido sexual incluso para los estándares del muy tolerante estado de Washington.